Bien, pues el reloj ya marca las 7 y comenzamos puntualmente con el webinario de hoy, que es un webinario especial. Sabéis que por el asunto de la pandemia hemos trasladado toda la actividad que habitualmente tenemos en la sala a webinarios que están funcionando muy bien. Los publicamos todos en el canal de YouTube. Semanalmente solemos sacar como un vídeo aproximadamente a la semana. Hay semanas que tenemos 2 webinarios, como es esta en concreto, con lo cual, pues bueno, cada semana a la frecuencia de uno semanal sacamos todas las grabaciones, así que no os preocupéis. También estarán siempre a disposición vuestras las diapositivas. Y también luego sacamos, como sabéis, en la plataforma de podcast, los audios para que podáis escucharlo en el coche, mientras salís a hacer deporte o donde queráis. Bien. La sesión de hoy tiene que ver con esta nueva línea de contenidos que hemos llamado Value School Pro. Son webinarios, conferencias dirigidas a un público un pelín más profesional, que quiere saber un poco de lo que se hace en el mundo de las finanzas, de lo que profesionales como Javier están llevando a cabo. Son webinarios dirigidos no tanto a las personas que quieren aprender a ahorrar y a poner el dinero a trabajar en fondos o en acciones, como es el grueso del contenido que hacemos, sino, como digo, temas un poquitín más específicos del mundo de las finanzas profesionales. Estamos trabajando en crear un programa de contenidos en torno a esta línea para esa audiencia más profesional y viendo a ver si hay interés. Y bueno, pues este mes tenemos 2, ¿de acuerdo? El de Javier y otro a finales de mes con Robeco, que ya está anunciado en la página web de Value School, en la sección de eventos. Y bueno, igualmente todos siempre son gratuitos, como ya lo sabéis. Y antes de presentar a Javier, os voy a anunciar que, ya sabéis seguramente, que hemos sacado el Summer Summit, que es el nombre que este año recibe la Escuela de Verano. Va a ser un acontecimiento, es un congreso online internacional con gestores de Suiza, de Francia, del Reino Unido. Es un programa fantástico de 5 días intensivos de formación, todo 100% por webinarios, además gratuito. Nuestros simpatizantes que nos apoyan financieramente permiten que ofrezcamos todo esto para vosotros, para todo el mundo, de forma gratuita. Si apoyáis el trabajo que hacemos, os animamos a que os hagáis simpatizantes. El programa ya está colgado, lo tenéis en Twitter, en alguno de los últimos posts que hemos puesto en la cuenta de Value School, y también tenéis el enlace en la carta de Value School que hemos publicado hoy en nuestro blog. El primero de los párrafos está dedicado a presentaros el programa con el enlace a la página de inscripciones de los webinarios que forman el Summer Summit de Value School. Bueno, pues vamos a presentar a Javier Poveda, que como dice el anuncio que veis, es Managing Director de Almond Capital y que nos va a hablar de Search Funds, una oportunidad para vender tu pyme. Javier Poveda es Managing Director de Almond Capital, que es una firma de inversión especializada en empresas con problemas de sucesión. Javier es un apasionado por la empresa familiar, ha sido CEO de una empresa de salud, ha desarrollado su carrera en Asia, Oriente Medio y Europa. Javier es MBA por el IS y Project Finance por la London Business School. Javier, bienvenido a Value School, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte y Javier, como yo de tu tema no sé nada, lo que te voy a plantear es, yo voy a ser espectador hoy, yo me voy a apagar ahora el micrófono y la cámara y voy a escucharte. Lo que quiero hacer con los amigos que están escuchando la grabación es que las preguntas las ponéis en la cajita y yo, cuando vea ya que hay alguna, me enciendo el micrófono y el vídeo se la formulo a Javier y esa va a ser la interacción que tenga con él. Si quedan al final de la sesión preguntas en la caja de preguntas, pues se las haremos todas juntas y haremos un pequeño coloquio de unos 10 o 15 minutos. Pero en principio va a ser una clase magistral dictada por Javier. Así que con esas reglas, Javier, yo me voy a apagar ya y si me ves de nuevo será porque haya alguna pregunta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te cedo la palabra. Gracias, Javier. Muy bien. Gracias, Luis, por la intro. Bueno, de clase magistral, nada. Esto es una charla entre amigos en los que lo que quería contaros un poco qué es un search fund, ¿no? ¿Qué encaje tiene en este mundo de las pymes? ¿Por qué puede ser interesante para alguien que está considerando vender su pyme? ¿En qué nicho se mueven? ¿En qué territorio se mueven? ¿Y cuál es la lógica interna del search fund? Y por último, también contaros una historia que también viene muy al caso de una pyme, precisamente he estado en cierta manera involucrada y que ha seguido todo este proceso, ¿vale? Bueno, yo espero que al final que los hedge funds, que es un vehículo que se empieza a conocer en España, pues bueno, que os resulte un poco más familiar y que para los que tengáis pymes que decidáis desinvertir, pues lo consideréis como una alternativa.
Y luego, para el resto de la audiencia, pues pueden ser, si os interesa el mundo de la pyme es interesante, si os interesa montar un search fund en el futuro, etcétera. Eso es un poco el objetivo de juntarnos hoy, ¿no? A tomar café, como digo. Entonces, bueno, como Luis ha comentado, yo soy el Managing Director de Almond Capital. Almond Capital es exactamente un search fund, ¿vale? Tiene una estructura de search fund. Como podéis ver, en esa frase se resume prácticamente lo que es un search fund, ¿eh? Se resume, es un vehículo, no es un fondo. Quiere decir, esto no es una estructura de gestora que levanta un fondo con capital de terceros, que cobra un management fee y que invierte en un portfolio de 10 compañías. Es un vehículo donde nos juntamos una serie de socios, normalmente gente relacionada con el mundo de la empresa. Hay algunos que han sido empresarios anteriormente y vendieron su compañía y entonces se unen a este tipo de proyectos. Gente con vinculación con las escuelas de negocios, en mi caso en el IES, o simplemente profesionales del mundo de la inversión, y nos unimos en un vehículo en particular con nuestro propio dinero, nuestros propios recursos, para adquirir, tomamos posiciones mayoritarias y operar, quiere decir que nosotros estamos en el día a día de las compañías en las que accedemos, ¿no? Versus, ¿no?, esta idea de fondo en la cual, pues bueno, tú como adquieres un portfolio de compañías, no estás en las 10 todos los días. Si estás en una, no estás en otra, y normalmente tienen como una especie de impacto más a nivel estrategia, a nivel consejo, a nivel estructura de capital, y quizá menos en las operaciones en el día a día. Bueno, pues nosotros y cualquier otro hedge fund, ¿eh? Luego hablaremos un poco de cómo está el ecosistema. Tienes esa vertiente de adquisición, inversión y operación con un ángulo muy empresarial, ¿vale? Entonces, la primera derivada de del manifiesto inicial, ¿no?, es que al final nuestros criterios de inversión o en el área en el que nos movemos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no?, primera derivada, pues está enfocado a pymes en el low middle market, ¿no? ¿Por qué en el low middle market? Pues es un tipo de estructura que tiene cierta limitación, ¿no? Con este tipo de estructuras, pues es difícil llegar a un pool de recursos enorme para comprar un pan rico, por ejemplo, ¿no? Luego, por la otra parte, la intención, y luego hablaremos un poco de cuál es el mapa de pymes que tenemos en España, la intención de estos vehículos es entrar precisamente donde no hay liquidez disponible, ¿no? Entonces, y que precisamente es en esa parte baja del mercado. Claro, como no somos un fondo y no lo hemos levantado, no hemos levantado dinero de terceros que le hemos prometido un determinado retorno en un determinado horizonte de tiempo, pues no tenemos un horizonte de salida preestablecido. Es decir, los hedge funds adquieren compañías que, bueno, pueden estar 7, 10, 12, pueden quedarse para siempre o no, ¿eh? Pues eso lo decidimos nosotros, ya que no tenemos esa precondición de haber levantado capital de terceros. La lógica de la pequeña y mediana empresa es que los tiempos son más largos, por lógica empresarial, que muchas veces de lo que se plantean en determinados tipos de fondos por lógica financiera. Por ejemplo, una pyme pues se mueve de una manera a lo mejor menos ágil, más lento. Estoy hablando de pymes, no de startups de alto crecimiento, ¿vale? Claro, eso te hace que un proyecto, hasta que le ves realmente el resultado, hasta que movemos la compañía del punto A al punto B, hablando de puntos en cuanto a desarrollo empresarial, pues a lo mejor tienes un horizonte que puede que sea de 7, de 10 años. Eso pues difiere de otros vehículos más relacionados con capital riesgo porque tienen que cubrir por su propia lógica de inversión-desinversión, pues van a tramos más cortos. Luego, como operamos, pues tenemos ciertos compromisos. Al final, nosotros nos definimos como empresarios y gestores, porque como vamos a estar ahí en el día a día, ¿no? Entonces tienes un cierto compromiso con el legado y con la continuidad de las operaciones. Claro, esto pues es radicalmente opuesto a estas historias que hemos escuchado ¿no?, se adquiere una empresa para venderla por partes. Se adquiere una empresa para desmantelarla y para dejar solo una unidad en particular. Bueno, nosotros cuando entramos en una compañía es porque la compañía nos gusta,
nos gusta lo que se ha construido hasta ahora, con lo cual nuestra palanca de crecimiento y de mejora es sobre lo que se ha construido. Nos gusta la marca, nos gustan probablemente la cultura, el producto que tienen, etcétera. Entonces, eso es un poco un elemento diferencial. Por eso tienen un encaje, los hedge funds tienen un encaje mejor con determinado tipo de compañías de nuestro tejido empresarial que pues a lo mejor que con otras, ¿no? No se suele entrar, no sé, en iniciativas distress o turnaround donde, bueno, pues al final intentas... Tú te comprometes o nos comprometemos con algo a lo que nosotros creemos que tiene futuro, que nos gusta, ¿vale? Y por último, como no es un fondo, otra vez, pues es un capital propio. Al ser capital propio, la alineación de intereses está mucho más alineada. En el sentido en el que normalmente cuando se levanta capital de terceros y hay una cierta diversificación, porque inviertes en 10 o 12 compañías, al final tienes una visión de portfolio, ¿no? O sea, nadie quiere perder dinero en ninguna de las compañías en las que ha entrado, pero al final lo que se necesita es que el portfolio rinda el retorno que has prometido a tus inversores, ¿no? En este caso, al final, normalmente se va a una compañía a la que luego igual se hace una segunda adquisición. Entonces, es decir, nos estamos especialmente alineados con el éxito de lo que compramos. Y cuando nos sentamos con un empresario, pues al final estás hablando con el que va a estar allí en el día a día y el que también se arriesga su dinero, ¿no? En este caso nosotros. Con lo cual, pues, bueno, eso tiene una especie de... Bueno, a veces es un punto positivo para determinado de qué tipo de perfiles, ¿no? Entonces, y con esto hemos hecho una pequeña radiografía de qué es un search fund, ¿no? El search fund es un modelo, este modelo es un modelo más o menos, bueno, es antiguo a nivel global, es más o menos reciente en España y todavía está en fase de desarrollo. Nace en Stanford y ha estado muy apoyado aquí en España por IS sobre todo, pero bueno, por las dos escuelas punteras de España, que son IE y IS, por lo cual os vais a encontrar mucha gente vinculada con ex MBAs, os vais a encontrar mucha gente vinculada con empresas de éxito que les gusta el mundo de hacer funcionar la empresa, a pesar de que ya financieramente tengas, bueno, solucionado tu patrimonio. Os vais a encontrar muchos gestores especializados y creo que al final tiene una cosa bonita en el que se unen, por ejemplo, gente con un perfil a lo mejor más joven, como puede ser el mío, con otra gente que viene ya de vuelta, ¿no? De todo esto, con algunos de los que forman Almond Capital, es gente que ya ha pasado por este proceso varias veces, ¿no? Entonces, bueno, vienes con... Se unen lo que a mí me gusta decir en los foros del IS, las ganas con las canas, ¿no? Y se juntan, pues bueno, el empuje de gente joven con gente que viene muy mayor, pero que le sigue, hay un punto de pasión, ¿no? Por el mundo de la empresa. En España llevan funcionando desde el año 2014. Hay unos, y hago cuentas así un poco a ojo, creo que ha habido como unos 30 fondos, probablemente hayan como entre unos 15 y unos 20 activos y hay una serie de adquisiciones que son públicas y conocidas, con lo cual empieza ya a tener un perfil, es decir, bueno, pues se han adquirido casi todas en pymes entre 5 y 20 millones de facturación, los EBITDAs entre 1 y 4 millones, empresas con cash flow estable, normalmente los search funds no compran activos, no se meten en real estate y les gustan compañías que vayan ligeras de ese equipaje. Hay de todo tipo de sectores y luego hay un punto súper importante que es que están teniendo muy buena atracción porque además luego veremos cómo hay una alineación de valores con empresas con problemas de transición o sucesión. Entonces, a mí me gustaría ver un poco, volver a decir, vamos a poner un poco de contexto, ¿no? en este mundo donde aterrizan los search funds o por qué si yo tengo una compañía, una pyme y estoy considerando vender o no, qué sentido tiene, ¿no? que considere un search fund. Al final,
Bueno, ahí tenéis un poco el mapa, ¿no? No hace falta, estos mapas no hace falta verlos porque ya no los sabemos todos, ¿no? O sea, pymes o empresas inscritas en la Seguridad Social por número de trabajadores, que es como uno de los estándares para definir qué es una pyme y qué no es, que es básicamente menos de 250 empleados, pues el 50% prácticamente, o el 40 y tantos por ciento son pymes entre uno, esas llamadas microempresas pequeñas y medianas, y la otra mitad son los autónomos. De hecho, si incluso quitamos los autónomos, nos damos cuenta de que las grandes, o sea, es que no llega, o sea, el porcentaje de grandes empresas es ridículo, ¿no? Eso es un patrón que además pasa en prácticamente casi todos los países europeos. Tenemos vamos, es bastante obvio, lo sabemos todos, pero el tejido empresarial se sostiene, está muy fragmentado y se sostiene por una red enorme de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? A mí me gusta ordenar las empresas de esta otra manera, ¿no? Al final, estos son datos de SABI, cuentas de registro civil año 2018-2019, pero luego cuando he comparado esas distribuciones incluso con otros países, más o menos sale parecido, ¿vale? Puntos porcentuales arriba o abajo. Es decir, las pymes, se supone, uno de los datos que también define una pyme es el volumen de facturación, ¿no? Y se supone que si estás por menos de 50 millones de euros de facturación, pues se te considera pyme. Cuando estás por encima, pues ya no se te considera pyme, ¿no? Bueno, al final hay toda una literatura, ¿no?, discutiendo de todas estas cosas. Aquí lo que podemos ver es que creo que es bastante más útil porque los números de empleados me sirven en tanto cuanto me digas qué tipo de modelo de negocio tienes. Entonces puedo tener una idea de cuál es la dimensión. Las facturaciones, por ejemplo, sí que nos dan un poco más de idea de volumen de negocio. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, señor. Mira, José Sastre te pregunta, dice, buenas tardes y gracias por compartir el conocimiento. Que uno de los objetivos sea mantener el legado, ¿supone que el precio que pagáis al empresario es inferior al que puedan conseguir en otros inversores financieros? Lo veremos ahora más adelante. Vamos a ver, luego veremos más adelante cuál es la quiniela, ¿no?, entre precios, valoraciones, estructuras, compromisos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gracias por la pregunta, me parece muy buena. Lo vemos un poco más adelante si no os importa, ¿vale? En este caso, cuando troceamos, me parece importante trocearlas porque luego vamos a ver qué importante es la dimensión para ver el acceso a la liquidez, ¿vale? Entonces, bueno, en esta especie de pirámide de empresas, cuando las ordenamos de esa manera y siguiendo los informes de la Cátedra de Empresas Familiares del IES, tenemos que el 86,6% de esas empresas son familiares. ¡Boom! El otro 15%, ¿qué es una empresa no familiar? Una empresa no familiar es una subsidiaria de un grupo extranjero, una empresa que tiene una estructura capital distinta que unos socios familiares o un empresario único o que estén relacionados, ¿no? Luego, el otro punto importante es que las edades de esos propietarios, el 55% tiene más de 55 años. Vaya con la coincidencia, ¿no? Pero he leído en otros informes otras cifras que son como el 40 mayores de 60. Bueno, al final, ¿esto qué nos dice? Bueno, pues que una persona como esta del ejemplo que os voy a contar, al final esta persona era del año 50, bueno, era y es, del año 50 y largo, estamos hablando de alguien con 60 y tantos años, cumple este determinado perfil, una empresa de alrededor de unos 10 millones de euros de facturación y 1 millón de euros de EBITDA, ¿vale? Y que cuando llegas a un determinado punto de tu vida, pues piensas en transicionar. Piensas en transicionar primero porque no tienes probablemente las ganas, ¿no?, que tenías cuando tenías a lo mejor 42,
porque como todo el mundo conoce, por las empresas hay que llevarlas, hay que estar ahí, es un esfuerzo en el día a día, y que luego, cuando uno ha hecho un trabajo tan potente y al final tienes algo construido, pues a uno también le da ganas, ¿no? de poder disfrutar tu jubilación, o incluso en este caso en particular de la historia que os cuento, es que había un cierto problema a la hora de distribución. Ninguno de los hijos tenía interés en seguir con el negocio. Era más fácil dividir dinero que dividir una compañía, porque cuando se puso sobre la mesa la opción de, bueno, ¿por qué no dividimos la compañía, etcétera? Pues entonces casi se monta un cisma, ¿no? Esto es una circunstancia que, claro, con un dato como que el 55% de las empresas familiares tienen propietarios de más de 55 años, significa que ese pool enorme de empresas tendrán que solucionar su sucesión en los próximos 10, 15 años, ¿no? Bueno, pues llegamos al tercer dato, que es que el 85% de ellos no tiene un plan de sucesión. En este caso que os cuento, no se tenía un plan de sucesión porque es un tema espinoso. Entonces, normalmente se le pega la patada hacia adelante, ¿no? Y entonces se dice, bueno, mira, no sé, ya lo veremos el año que viene, ¿no? Entonces, porque mientras que la empresa sigue funcionando y la vida sigue siendo igual que antes, pues no hay un problema. Pero en el momento en el que empiezas a ponerse las cartas encima de la mesa, pues yo entiendo que es una sucesión difícil. Yo la vi, en aquel momento yo todavía no estaba arrancando este search fund, pero vamos, vi el proceso desde cerca y es una situación pues complicada, ¿no? Entonces ahí es cuando una de las opciones pues puede ser la venta, ¿no? Claro, con esta distribución de empresas que tenemos y lo que le pasó a este padre de amigo mío, es que se fue al mercado. Se fue al mercado, habló con una serie de consultores. Hay mucho en este ámbito de las pequeñas y medianas empresas, hay mucho consultor y poco inversor, ¿vale? Hay mucha gente que os va a llegar, no, esto vale, no es como la inmobiliaria, pero la realidad es que hay muy pocos compradores. Y también la realidad es que tiene un sentido, porque no hay compradores. Es decir, en la parte de arriba de la pirámide, aquí arriba, no sé si veis la manita esta que pongo, la parte esta de arriba, estas compañías normalmente tienen acceso al mercado de capitales. Quiere decir, esto empieza a ser atractivas para el capital riesgo. Y empiezan a ser atractivas porque estamos hablando de unos EBITDAs que probablemente estén ya pues, en 4, en 5 millones. Hay algunos capital riesgo o private equity que bajan a 2 millones EBITDA, pero a lo mejor de los 100 y pico fondos que hay en España, a lo mejor bajan 10. La mayoría se mueven en operaciones de aquí hacia arriba, ¿no? Puedes tener acceso, te pueden empezar a hacer caso en otro determinado tipo de fondos, pero estos de aquí arriba no suelen tener problemas. La organización es suficientemente grande como para que se siga pues, un proceso estructurado, tanto si se va a vender como si se va a transicionar, en fin. Los de arriba, como siempre, pues tienen un poco más de opciones. Por la parte de abajo, entre 1 y 5 millones de euros, al final son organizaciones muy, muy pequeñitas, ¿vale? Como le pasa, no sé, que tiene un restaurante, pues que es una organización muy pequeña, pues a lo mejor puede hacer un traspaso, ¿no? Estas de aquí abajo sí que tienen algún tipo de salida en el ámbito más individual o directamente se extinguen rápidamente con el mismo empresario, ¿no? Porque al final una compañía 1 millón de euros con 8 empleados, con 2 socios, pues al final como se retiren los 2 socios, pues la compañía prácticamente se disuelve, no queda ningún valor, ¿eh? Siempre hay que estudiarlo un poco caso a caso, ¿no? Pero lo que sí que lo que sí que este hombre se dio cuenta es que aquí había un agujero, luego lo vimos cuando empezamos a calcular un poco los datos, aquí había un agujero importante, aquí entre los 0,5 millones y 3 millones de EBITDA. Aquí esto es muy grande para que te compre un individual y es muy pequeño para todos estos. Obviamente estas líneas a veces se bajan, ¿no? Siempre puedes encontrar un individual interesado que puede estirar un poco más o un private equity que un día baja un poco más abajo, ¿no? Pero en general, fíjate, si nos fijamos en el volumen de empresas que teníamos aquí, ese 40, 60, no sé, pues prácticamente el 50% de este pool de 280.000 que suman todas estas, ¿no?
¿cuántos suman? 210, no, de 220 y tantas mil, pues a lo mejor están ahí un poco en tierra de nadie. Entonces, lo que le pasó a este señor es que se fue fuera al mercado de la mano de sus consultores que le ayudaron a montar como una especie de cuaderno de venta y en fin, ¿no? Y estos cantos a veces un poco de sirenas, en los cuales, no sé si os acordáis de la crisis inmobiliaria de 2008 donde era, es que mi piso vale, ¿no?, el doble, ¿no? Vale más, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pasa un poco por ahí. Claro, te das cuenta que al final esto es un poco un desierto, es complicado, ¿no? Claro, este es el territorio donde se mueven, donde tienen sentido entrar los hedge funds, ¿vale? Vuelas por debajo del radar de estas empresas más grandes que tienen muchas más opciones y vuelas un poco por encima de estas estructuras que son tan dependientes de su dueño que al final pues tampoco tiene sentido ningún tipo de transacción, ¿no? Entonces se mueven por aquí, cada hedge fund también es un mundo y aquí en este pool es suficientemente grande y diverso para encontrarnos todo tipo de modelos de negocios, industrias, etcétera. Aquí precisamente después de un tiempo de frustración fue cuando me volví a ver con este señor y entonces lo que empezamos a intentar dilucidar es decir, bueno, pero tú qué quieres, ¿no? ¿Tú qué quieres? Entonces, después de muchas vueltas, y esto responde un poco a la pregunta que se me había montado antes, según la cátedra familiar del IES, dice que a la hora de vender la empresa, esto es estadística pura y dura, el 36% lo haría un mejor postor, mientras el 64% se preocuparía por los valores del comprador. Incluso sacrificaría algo de precio. Ahora vamos a ver un poco lo que en su momento averigüé y luego ha sido un patrón que lo he visto repetido, es que sigue esta especie de pirámide de Maslow, ¿vale? Que todos conocemos, de necesidades físicas, desde las más básicas hasta las de autorrealización personal, ¿no? Entonces, en la más baja, y esta es en donde se rompen muchas conversaciones y que precisamente es la menos, ¿no?, en mi opinión, valoración de la compañía-precio. Bueno, pues claro, todo el mundo quiere vender al máximo, lo máximo posible, ¿no? El consultor siempre te dice, le vamos a sacar lo máximo posible, ¿no? Claro, la valoración de la compañía es una cosa que va siempre unida a esta otra que es la estructura de venta, ¿no? Porque siempre hay, en las estructuras de ventas, siempre hay un pago aplazado y siempre hay una porción en las estructuras que se llaman earnouts, que es un poco, oye, tú me has dicho que esta compañía tiene esta facturación y que tiene estos clientes bien fidelizados, pues entonces hay una parte que la cobrarás si se cumplen estas cosas que tú me has asegurado, ¿no? Pero a mí me parecía que el primer umbral era este, ¿no? El de asegurar patrimonio familiar y jubilación. Al final este señor quería vender la compañía, primero porque su gestor de patrimonio también le había dicho, mira, al final entre 2 y 3 millones de euros de patrimonio familiar te puedo dar una renta de entre 150.000 euros al año, conservar tu patrimonio e incluso acrecentarlo para que cuando llegue el momento de darle una herencia a tus hijos pues tengas algo bien y te puedas permitir una vida estupenda y tal, ¿no? Y ese sería como tu bottom line, ¿no? Entonces, lo primero que este señor quería en una empresa de 1 millón de euros de EBITDA, pues era asegurarse por lo menos entre 2 y 3 millones de euros, poder echárselos al bolsillo para poder dárselo a su gestor de patrimonio y conseguir, ¿no?, esta línea de seguridad biológica y psicológica, ¿vale? Entonces, claro, luego él mismo llegó, o entre los dos llegamos un poco a la conclusión de que luego había otras cosas extra, ¿no? Y que ese millón que se podría sacarle a lo mejor a la compañía, pues era un extra. Ese millón, yo ahí aconsejé en su momento decir, bueno, coge el dinero que te haga falta, ¿no?, en cash como condición sine qua non para tu patrimonio familiar y jubilación, y el resto, entonces tienes aquí pues, un poco de capacidad para negociar, ¿no? Entonces, una compañía de 1 millón de euros de EBITDA probablemente esté pues, entre 4 veces y media, 4 o 5 millones de euros. Bueno, pues aseguras aquí entre 2 y 3 y los otros 2 los
los negocias con una estructura, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué más, no? Claro, estas empresas normalmente lo que nos vamos a encontrar es que estas empresas no están montadas en el Paseo de la Castellana. Esta en particular era una empresa de una ciudad media de la provincia de Alicante, donde había estado ahí toda la vida. Entonces, tenía un impacto en la comunidad. Impacto en la comunidad es que la marca se conocía. Los proveedores eran amigos también. Habían estado trabajando juntos, clientes, en fin. Al final este señor que también valoraba en cierta manera que luego iba a seguir tomándose el café, ¿no? En la Esplanada, en Alicante o donde fuera, en los mismos sitios. Entonces, ¿por cuánto tienes que vender? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si yo te compro la compañía, pero ya no puedes? Olvídate de relacionarte de relacionarte con los círculos en los que estabas porque no puedes irte con la cabeza bien alta, porque a los que le has vendido la compañía luego han dejado tirados tanto a tu plantilla, a tus proveedores, no sé qué, ¿no? Cuidado, tampoco quieres eso, ¿no? Entonces, tú dices, hombre, yo si la vendo, pues, hombre, yo quiero garantizarme más o menos eso, que mi vida va a seguir igual, que yo, bueno, pues voy a seguir orgulloso de lo que he montado, porque la gente seguía relacionando un poco la familia con el negocio, ¿no? Especialmente estos negocios que mantienen el nombre de la familia, ¿no? Fundadora, ¿no? Y luego pues había otra cierta conexión de decir, bueno, es que efectivamente aquella empresa tenía 20 y tantos empleados, pero había como 4 o 5 que habían estado con él casi desde el principio. Había un encargado de la fábrica que era muy bueno, que había estado con él, entonces decir, bueno, quiero asegurar, le quedan al hombre 4 o 5 años para jubilarse y quiero asegurar que a este tío no se le hace ninguna, ¿no? Nada, ¿no? Y que, en fin, pues ese tipo de continuidades para él también eran importantes. Y por supuesto en el último punto, ¿no? En la parte más arriba, pues oye, claro, pues todo, no queremos a todos dejar un buen legado. Yo a lo mejor como nieto me sentiría muy orgulloso, a lo mejor si mi abuelo hubiera sido el fundador de una empresa, aunque ya no fuera nuestra, aunque fuéramos de porcentaje minoritario, pero una empresa que haya marcado, por ejemplo, el tejido empresarial de una provincia y tal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también tienen cierto valor, ¿no? Hombre, si las tienes, por supuesto, nadie te las... Lo que sí que no te gusta, en cierto modo, es decir, bueno, al final hay muchas empresas, no sé si os resulta familiar en muchos polígonos, que son hermanos, no sé qué, bueno, pues al final... Y llevan, esto es importante cuando llevan varias generaciones encima, ¿no? Las compañías. Entonces decir, bueno, sí, la vendo, pero, joder. Entonces, al final, ahí lo que pensamos es decir, bueno, este es el mínimo y después, si no, conforme no respetes este tipo de cosas, pues entonces te voy poniendo premiums, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Esto, por ejemplo, era una manera de pensarlo, ¿no? O la otra manera de pensarlo es decir, ¿no? Que es respondiendo a la pregunta o direccionando a la pregunta que habéis hecho antes, que es, bueno, ¿cuánto serías capaz de dejar ir a nivel de precio en tanto en cuanto se te garanticen este tipo de cosas, ¿no? Claro, la situación ideal es que te paguen lo mismo y te garanticen esto, ¿no? Claro. Luego lo veremos. Al final esto no es una cuestión... Es una cuestión de encaje de modelos. No digo que unas cosas sean mejores que otras. Es una cuestión de encaje de modelos versus negociación a cara de perro. O sea, hay modelos que encajan mejor en un tipo de necesidades y otros en otras. No tiene más. Claro, en el territorio search fund encaja muy bien cuando esto es importante. Cuando esto es importante, cuando lo trascendental y lo relacional es más importante que lo puramente transaccional. Y eso pasa mucho en empresa familiar cuando esto está cumplido. Pero cuando, oye, yo ya me he asegurado mi patrimonio familiar, al final, tu diferencia de solvencia y además, o de precio, y además que va a estar en esta parte, que se va a negociar con earn-outs, con pagos aplazados, no sé qué, entre 1 millón arriba o 1 millón abajo, pues no tiene tanto impacto, en tanto en cuanto aquí mi umbral esté cumplido. Pero sí que tiene bastante impacto también todo esto para arriba. Si es que se considera. Hay algunos, como habíamos visto en el informe, y eso es un 36% de la encuesta, que es aquí, el mejor postor. Bien, pues es otro modelo distinto. Probablemente el search fund, pues no sé si sería
sería el mejor porque te ofrece cosas que no valoras, ¿no? Pero para los que sí valoran, estas cosas son cosas, ahora veremos en las diferentes mapas de potenciales compradores, son cosas que son complicadas por la propia lógica del resto de compradores y que sí importan. Yo creo que merece la pena cerrar estos 5 puntos: legado, continuidad, impacto en la comunidad y asegurar ese mínimo umbral de patrimonio familiar, y luego con el set fund negociar estos dos, más que al contrario, que es, bueno, cerrar aquí y luego pues con esto ya veremos qué pasa. Los 4 perfiles de compradores típicos que te encuentras y que bueno, que se fue encontrando también este señor, pues fueron, el primero, ¿no? Empiezo por aquí, por esta columna, es el management buyout, ¿vale? Nos compra nuestro director financiero, nuestro director de operaciones, tal. Claro, esto es a nivel delegado, es muy bueno. Eso es, bueno, si hay un plan de transición interno y al final, pues oye, el legado se mantiene. Esa es la gente que lo había levantado, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Obviamente también la continuidad del equipo. Y lo dejamos, es bastante positivo en cuanto a impacto en la comunidad. Seguimos en los mismos, ¿no? Se supone que nosotros conocemos a esa gente, cultura de empresa, etcétera. Es un poco una extensión de lo que hemos hecho. Claro, el primer problema es que varios individuales, pues una compañía en la que hay que abonar 4 millones de euros, pues cuesta. Entonces tienes que probablemente irte a buscarte un partner financiero, ellos tienen que poner parte de su patrimonio, ahí es donde se frenan muchos. Todo el mundo quiere, el director financiero quiere ser dueño de la compañía, pero va a hipotecar su casa y poner todos sus ahorros y tal. Bueno, igual no. Entonces se encuentran que les resulta complicado pues darle al vendedor eso que necesita. Esos 3 millones de euros en cash que necesitaba, o entre 2 y 3, pues no se los podían dar, ¿no? Lo mismo con la estructura de la transacción. Tenía que ser pues muy liviana, mucho pago aplazado, conforme vaya la compañía te vamos devolviendo dinero y siempre una valoración baja. Entonces, bueno, muy positivo por los criterios de arriba, menos atractivo por los criterios de abajo. El segundo comprador típico es el private equity. Como hemos dicho, tiene un horizonte de venta entre 3 y 5 años. Tiene que ser un private equity que le interese tanto ir a low middle market como que le interese el vertical que es el de tu empresa en particular, etcétera, ¿vale? Que esté dentro de sus planes. Es decir, no quiere decir que porque cumplamos el que somos una pyme de más de X nos abre las puertas todo capital riesgo. Capital riesgo al final genera sus portfolios con su mejor criterio posible y puede que entremos o puede que no. ¿Vale? En este caso fue bastante complicado, ¿no? Claro, legado, pues sí o no se sabe, ¿no? Al final, una de las cosas, como hemos dicho antes, que el private equity tiene una visión de portfolio, tiene 10 compañías y si por desgracia la nuestra es la que no termina de salir, pues, y si hay que sacrificarla en cierta manera, pues se le sacrifica un poco, ¿no? Al final de lo que se trata es que las compañías buenas del portfolio generen el retorno adecuado, ¿no? Luego, continuidad del equipo, pues hombre, desde una perspectiva inversora, pues hay algunos compromisos que puedo cumplir, pero en general no, en general pones a tu gente, ¿no? Porque al final son compañías a las que vas a tener que ponerlas en marcha muy, muy rápido. Vas a tener que... Normalmente los private equity se irán a una compañía de headhunters a buscar un buen director general, un buen director financiero. Ellos estarán a nivel de board o tendrán operating partners que les puedan ayudar también. Entonces, pues bueno, tu equipo pues hizo su labor, pero ahora el que estará es el mío. En impacto en comunidad, pues puede ser bueno, si sale bien, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor no tan alineado a como estaba antes, pueden entrar a ese umbral de patrimonio familiar jubilación. Yo creo que al final una de las cosas que caracteriza al private equity es que se supone que dispone de recursos para hacer un capital call. Entonces, bueno, pues pueden entrar. También es cierto, y por eso por eso dejo aquí las notas aquí abajo, que cuidado esto, estructuras de transacciones y valoraciones, esto cada caso es un mundo, ¿vale?
Simplemente es una estimación un poco para que tengamos el mapeado general de qué nos encontramos ahí fuera. El capital riesgo normalmente son buenos profesionales de las finanzas, conocen muy bien esta idea de que como disponen de recursos les puedo sacar más o menos, pues no sé. O sea, la gente que trabaja en capital riesgo sabe muy bien qué está haciendo. Entonces, si pueden pagar más es porque normalmente tienen alguna razón, pero vamos, la lógica te dice, porque el dinero al final es el mismo dinero en este comprador que en este o que en este, es que se siguen, bueno, estructuras a lo mejor parecidas, ¿no? Y lo mismo con las valoraciones. A lo mejor estos dos pueden dar unas valoraciones un pelín mayores. Bien, pero normalmente siempre hay un rango en el que son los rangos razonables, ¿vale? Nadie espera ir al mercado y no sé, que te den una compañía con un lazo, ¿no? Siempre hay un punto de común entendimiento. Otro comprador muy típico, que es este es el comprador, bueno, clásico, ¿no? Es el comprador estratégico, es que te compre un competidor o que te compre esa compañía extranjera que quiere, o extranjera, o que sea de otra región y que quiere ganar posiciones en la tuya, donde tú estás instalado, entonces, y que te va a integrar en su matriz, y entonces pues vas a acabar siendo, bueno, pues parte de su estructura, ¿no? Entonces el legado, bueno, pues el legado ahí desaparece, ¿no? Ahí desaparece marca, desaparece todo. Y lo mismo con la continuidad del equipo, porque entre otras cosas, al final, hay una serie de departamentos que como estarían duplicados, dirán, no, mira, esto de marketing y no sé qué, pues esto se va a hacer desde Madrid y a partir de ahora la administración se centraliza desde donde lo hacemos y tal, ¿no? Porque una de las cosas por las que les merece la pena también comprar compañías es porque pueden ganar en economías de escala, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y el impacto en la comunidad, pues depende. Hay muchos estratégicos que tienen sus propias cadenas de proveedores, con lo cual, pues ese proveedor que ha sido muy amigo tuyo de al lado de tal, pues le sale mejor de nuevo, por economías de escala, seguir comprando a su proveedor nacional, que le sale mejor de precio, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, un estratégico no las puede garantizar, por la propia lógica que tiene su adquisición, ¿no? Ellos normalmente compran cosas que sean sustancialmente más pequeñas, ¿no? Imagínate como entre 5 y 10 veces, con lo cual deben disponer de recursos para poder alcanzar ese umbral que nos hace falta. Y luego, pues en cuanto a estructuras de transacción y valoraciones, como hemos dicho, pues dentro del umbral normal, creo que deben poder estar en precios de mercado competitivos. Y en cuanto a estructuras, pues de nuevo, me voy a la nota número 1. Sí, positivo, pero las estructuras son muy variables caso a caso. Hay muchos estratégicos que pagan una cantidad de dinero en acciones de la matriz, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, me has pagado mucho, pero me has pagado con tus propias acciones al final. Como las acciones sean como las de, no sé, American Airlines, pues un tropezón, pues significa que fue un múltiplo muy interesante, pero has cobrado ahora un 40% menos, ¿no? Entonces, cuidado con estas tres cosas. Al final, en aquel caso, siempre nos movíamos aquí en decir, mira, siempre vamos a fijarnos en esto, 2-3 millones cash aquí, y lo demás lo vemos como un segundo bocado de la manzana, ¿vale? Y luego, pues el Search Fund al final se hace fuerte en las de arriba, como hemos hablado antes, en el legado, continuidad de equipo, en impacto en la comunidad. Los Search Funds a veces no son tan potentes simplemente por limitación de recursos como una estrategia con Private Equity, pero siempre en precios de mercado, porque los que estamos en empresa, bueno, pues conocemos lo que cuestan también las cosas. Aquí no se intentan comprar empresas a distrés, como hacen algunos, o algunos fondos que tienen ese tipo de estrategia, ¿no? Y luego, pues en plan estructural de la transacción es la misma, y en valoración, pues, bueno, a lo mejor sí que tendría que dar la razón. Si valoras un poco más bajo y soy más generoso aquí, ¿no? O al revés. Al final estas tres siempre van juntas, ¿eh? A mí siempre me gusta decir que si el caballo de batalla aquí es la valoración, pues a lo mejor tu comprador es de otro modelo, ¿vale? Entonces, claro,
Es decir, bueno, sí, muy bien. ¿Y cuál ha sido el resultado hasta ahora? Pues hay empresarios que vendieron su empresa a search funds y han reinvertido parte del capital en otros search funds. Y el ejemplo lo tengo yo porque uno de nuestros socios es un empresario que vendió su compañía a un search fund y que ahora es socio nuestro. Eh, Otro compañero que tuvo que era un search fund que adquirió una compañía hace un tiempo, se dio el caso de que, bueno, de que los puntos de arriba se tomaron tan en serio que había cláusulas de cumplimiento de esos puntos de arriba, ¿no? Ese es el caso del comprador que te dice, bueno, en efecto, me voy a ir, te voy a dar el beneficio del legado, continuidad, impacto de comunidad, etcétera, a cambio de una mejora en el precio, pero si no lo cumples, entonces te voy a cobrar el mismo precio que le hubiera cobrado a la otra oferta que tenía, ¿no? Y ese el cumplimiento de continuidad y otro tipo de compromisos a través de un premio. Y luego, lo que sí que pasa muy a menudo es que muchos de los empresarios que venden sus empresas a search fund y que al final acaban conociendo pues, al equipo gestor, porque al final te sientas con el equipo que va a gestionar tu compañía, ¿no? Entonces ahí hay una especie de enganche emocional. Retienen una pequeña parte minoritaria y en algunos casos incluso se han quedado. Uno de los socios sale, ¿no? Imagínate con compañías de 2 hermanos, uno se queda y el otro sale, y la experiencia ha sido positiva. Claro, con este mapa y cómo está estructurado el tejido empresarial en Europa, pues no es de extrañar que el ecosistema search fund pues, se extienda rápidamente. Y es este año, para los que os interese, organiza un congreso internacional Search Fund donde pues, se juntarán gente con Search Funds, gente que quiere montar Search Funds, gente que quiere invertir en Search Funds, etc. Y bueno, y se empiezan a ver este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de reseñas que antes no se veía. Claro, me parece que tiene todo el sentido del mundo que esto ocurra porque es un problema que no ha estado, o es una situación que no ha estado atacada, ¿no? De ninguna manera. O sea, no nos cansamos de ver estas, ¿no? Tanto en periódicos generales como en de negocios, etcétera, la pyme, la sucesión, la venta o no, ¿verdad? Y me parece que tenía mucho sentido que ahí entrara una gente que le diera una opción de liquidez a ese segmento bajo del mercado que antes no existe y que hay muchas historias que al final han acabado en liquidación, ¿vale? Y liquidar una compañía siempre es bastante peor y bastante más costoso que venderla por mal que se venda. Luego tiene otro componente ahí que es súper interesante, es yo que he pasado por escuela de negocio, la gente normalmente no se va a pymes. La gente pasa por la escuela de negocio, se va a consultoría o se va a banca o se va a otros tipos de trabajos a lo mejor de inversión o trabajos de ejecutivos, porque la pyme no paga lo que este tipo de talento, conocimiento, etcétera, espera, ¿no? Entonces, y que se pueda trasvasar de nuevo ese tipo de conocimiento a nuestro tejido más extenso, que es el de las pymes, pues me parece positivo, ¿no? Y luego, por último, desde la óptica de la pyme, pues aparte de la liquidez para el dueño que la venda, pues también es una opción de supervivencia, ¿no? Y desarrollo, porque como he leído, no me acuerdo dónde lo he leído, no sé si ha sido en un artículo o LinkedIn o no sé qué, ¿no? Que decía, alguien escribió un artículo diciendo, es que nuestras empresas deberían de ser más grandes. Bueno, pero es que las empresas grandes no se generan por ciencia infusa, se generan porque las grandes en algún momento fueron pymes, que se desarrollaron, que se le metieron recursos, que se le metió liquidez, que se le metió talento, que crecieron en territorio, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que al final este tipo de vehículos, ¿no? Pues oye, pues también pone un granito de arena a que estas cosas pues funcionen. Entonces, bueno, con esto simplemente os ofrezco que si os gusta la pyme, si queréis, nosotros, Almond Capital invierte en pymes, es un search fund, con lo cual si queréis ver vuestra pyme, si queréis, no sé, lo que os apetezca de todo este mundillo, yo os invito a café. El café lo pone Almond, o me contactáis, tenemos una pequeña comunidad ahí, una newsletter y comentamos cosas, gente del sector. Y bueno, en contactarme directamente en el email cuando os parezca.
O si no, nos vemos en Value School, ¿no? Luis, ¿qué te Ojalá, parece? ojalá. Cuando vuelvas por Madrid y cuando visites, pues oye, vente a visitarnos y mira, la idea sería incluso haber hecho esto en la sede, que esa era la idea principal, pero bueno, Claro, con las claro. restricciones por la pandemia y tal, hemos tenido que optar por el webinar. Mira, te hago una pregunta que nos ha mandado Arnau. Arnau dice, gracias por la información, ¿cómo encontráis vuestros potenciales candidatos? Pues, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? De una manera proactiva, muchas veces sacamos listados de compañías que creemos que por bases de datos, a lo mejor como Savi, entran dentro de nuestro esquema y mi sistema en particular, bueno, pues es intentar ir alcanzándolas una a una, ¿no? Y decirle, bueno, hemos visto, no sé en qué estado estás, ¿no? Hay muchos que al final te atienden para decirte, pues no nos interesa, o no ahora, o de momento necesitamos pensarlo más, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, pues hay una especie bueno, de gente que accede a nosotros, simplemente diciendo, oye, sé que estáis estudiando pymes, estoy en esta situación, nadie quiere decir, oye, me quiero vender, pero siempre te dice, bueno, estoy en esta situación, Javier, ¿tú qué opinas? ¿No? Muchas veces, a lo mejor a mí no me encaja, pero sí que le puedo dar, ¿no? Otros enlaces de más network, de decir, oye, pues te recomiendo, mira, que te pongas en manos de un consultor para que te ponga en orden, ¿no? Porque veo que tienes muy mezclado activos y pasivos personales con patrimoniales o con los de la propia empresa. O directamente te digo, yo no, pero sí que sé de unos que les gusta mucho este vertical, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas maneras. A mí me gusta el omnichannel, ¿no? Estirar en todas las direcciones. Y luego también me gusta mucho la relación personal. También es decir, estoy muy abierto a que se me contacte de una manera telemática, pero luego en cuanto nos dejen, estoy deseando vernos, estoy deseando que me cuentes cómo fue esa compañía y que nos tomemos un café, una cerveza juntos o lo que te parezca, ¿no? Perfecto. Mira, José te pregunta, José Sastre te quiere preguntar cuáles son las condiciones para invertir como inversor financiero y como socio que participa en la gestión. Pues las condiciones para invertir en search funds. Los search funds necesitas tener una solvencia como para invertir un ticket por lo menos mayor de 100.000 euros, ¿vale? Los search funds se estructuran en unidades, ¿no? Normalmente son entre 10-12 socios en los que se pone una pequeña cantidad como un retainer, que es el que ayuda pues, a cubrir los gastos de la búsqueda y se hace un capital call cuando realmente hay una compañía encima de la mesa, ¿no? Cada uno de los socios pues aporta como poco unos 100, 150, 200 y como mucho pues hay gente con mucha más solvencia que puede llegar hasta 1 millón. Lo más importante, más que el asset class, ¿no? Porque la mayoría de los inversores en search funds son gente que ya tiene su patrimonio invertido como se tiene que invertir, no ahora que estamos en value, esto se tiene que contar, ¿eh? Tú tienes invertido en ETF, estás invertido en bonos, estás invertido en un montón de asset class distintos y que luego, si eres apasionado del mundo de la empresa y te gusta entrar en estos circuitos, ayudar con tu conocimiento y eres smart capital, pues igual que lo haces la gente en el mundillo de las startups, pues lo haces aquí en un mundillo más de economía real, de día a día, ¿vale? Y a nivel de solvencia, pues es eso. Para cada inversión en la que entres, unos 150.000 como poco. ¿Eh? Yo, si realmente tienes interés de hacer la numerología, te animaría a que me escribas un correo y si quieres ahí ampliamos en ese nicho por no aburrir a los demás, ¿no? Con matemática, ¿eh? Estupendo. La verdad es que como están tus datos en la diapositiva, bueno, y las vamos a publicar después, ahí tienen tu contacto. Muy Uh-huh. bien. Francisco López, buenas tardes. ¿Cómo es el proceso de due diligence a la hora de comprar una pyme de las características mostradas? Riesgos, beneficios, rapidez. Bueno, el proceso de due diligence es el mismo que hace cualquier otro tipo de comprador. Incluso en este caso, como para nosotros concentramos el riesgo en una sola operación, en lugar de en un portfolio, pues lo miramos todo un poco más en detalle, ¿no? Le damos un poco más de dedicación. Obviamente cosas, a nivel de due diligence, te voy a decir cosas que para mí sí que son importantes a la hora de hacer el screening de una compañía, ¿no? Que es, pues que tengan que tengan capacidad de conversión en cash flow, que tengan un buen mix de clientes, esté bien diversificado. Me gustan empresas que tengan equipos buenos, ¿vale?
porque vamos a reemplazar un dueño, pero vamos a continuar con un equipo de campo, ¿no? Me gustan compañías que hayan estado cierto tiempo en el mercado, que tengan clientes repetidos y fidelizados. Me gustan compañías que no tengan grandes necesidades de CAPEX ni que tengan grandes activos. Es decir, en muchos de los casos en los que hemos entrado que tienen, por ejemplo, que eran el dueño del edificio, el dueño de la nave industrial o el dueño de la clínica, pues lo que proponíamos es que el dueño actual, la familia, se quedara con el edificio y nosotros pagábamos una renta. Pero no quieres comprar pasivo. Empresas con poca deuda. Eso es como el ABC de los negocios a los que entras. Claro, cuando lo miras desde esa perspectiva, dices, bueno, ¿y qué también miras en la due diligence? Bueno, claro, pues miro la posición de caja, miro también que tengas algún tipo de liabilities, miro lo que se puede ver en cualquier due diligence de cualquier otra empresa, ¿no? Pero lo que encaja bien en nuestro modelo son esos puntos básicos que he comentado. Muy bien. Ana Rosa te pregunta, ¿se negocia el plazo del cumplimiento de continuidad? ¿Lo negociarías tú? Yo, si me importa, sí. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En el caso del encargado que estaba en esa compañía, había que respetarle hasta que se jubilara, y eran 5 años. Le quedaban 5 años al hombre para jubilarse y había que cumplir. Hay otros en los que se les dice, oye, con una actualización de salario que no se le había actualizado a no sé qué individual que ha estado allí con vosotros y se lo ha merecido. Entonces eso, me imagino que pasa caso a caso, ¿no? Depende de los casos o de la empresa en particular, de la empresa particular que sea, ¿no? Lo que te importe. Al final, otra vez nos volvemos a la pirámide de Maslow, ¿no? Al final, oye, ¿cuáles son tus criterios, ¿no? Y qué es lo que es realmente importante para ti o no. Muy bien. Francisco también quiere saber si os apalancáis. Sí, pero menos. Quiero decir, evidentemente, cuando tú tienes una compañía que no tiene deuda, que es sana en cash flow, te puedes apalancar. Normalmente, las operaciones tipo, hablo de track record pasado, no tienen más de, no sé, 20-25% de deuda comercial. Más apalancamiento. Si quieres entender el pago aplazado como apalancamiento, ¿no? Si lo quieres entender, ahí hay otro 20 o 25% en el que siempre decimos el dueño, bueno, yo te pago el 80% ahora, pero el otro 20% te lo voy a pagar en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Lo que sí que no queremos es llegar a una LBO muy, muy apalancada, donde cualquier bache en el mercado no nos pueda cubrir el servicio de deuda y entonces ahí es cuando sí que partes la compañía. Y entonces todo este legado, continuidad y tal, se va al traste porque entonces dejas de pagar proveedores, no sé qué, en fin. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces es mejor ir menos apalancado. Esto es old school, ¿no? Como dicen por ahí. Muy bien. Francisco Moreno te pregunta, ¿cuántas veces EBITDA aproximadamente es el precio de una transacción en una compra de empresas? Pues depende del sector. Hay sectores en los que se paga más y sectores en los que se paga menos. La valoración no es otra cosa que traerte a día de hoy los cash flows que puedas generar en el futuro. Entonces, claro, una compañía que tiene un margen de EBITDA muy amplio, que tiene mucho potencial de crecimiento, hacer cosas y tal, pues exigirá un múltiplo mayor que una compañía que está más limitada, ¿no? Esto de los múltiplos es orientativo, ¿no? Porque las valoraciones, como todo el mundo sabe, pues es un rango, no es una ciencia exacta y la valoración también va acompasada con cómo me lo pagas. O sea, yo te puedo pagar la valoración que tú quieras si pongo yo las condiciones de pago, ¿eh? Te pago 1.000.000 de veces EBITDA, pero te lo voy a pagar en 1.000.000 de años. Ahora, me haces el net present value y te digo lo que te sale, ¿no? La compra. Entonces, hay muchas de las transacciones, y sé un poco por dónde va la pregunta, muchas de las transacciones se mueven en múltiplos de 4, 4,5, por ahí andan los tiros. Hay gente pues, que llega a 5, depende de qué tipo de sector, pero al final tiene mucho también de lógica de que las pymes son muy poco líquidas, ¿eh? Entonces, al ser muy poco líquidas, es decir, la misma compañía 6 veces más grande y cotizada, a lo mejor pagas 7 veces, 8 veces. Y como es una pyme, es pequeña, no sé qué, al final es una cuestión de riesgo, ¿eh? Y de falta de liquidez. Entonces, por eso te vas a
a ese tipo de valoraciones. Yo soy partidario, más que ir ¿no? encasquetarte en determinados múltiplos, es ver un poco la foto entera de la compañía, en general. Muy bien. Juan Carlos Santamaría te pregunta sobre la fiabilidad, perdón, de la información a la hora de hacer la due diligence. Uf. Bueno, dos cosas acerca de la viabilidad. La fiabilidad. De la fiabilidad, perdón. Trabajamos con las bases de datos de cuentas de registro mercantil donde la información no es del todo fidedigna, porque hay un montón de cosas. Y no lo digo aquí pretendiendo ser juez de absolutamente nada, ¿eh? Yo simplemente porque conozco el terreno, ¿eh? Entonces, hay empresas que tienen, como hemos comentado antes, patrimonio familiar mezclado, se han hecho trampas al solitario, pues a lo mejor para evitar o para dar un poco de optimización fiscal, o por cosas que se han facturado sobre la empresa, cosas que no pertenecían a la actividad de la empresa, o a saber, gente que tiene, bueno, pues tiene de todo, no tienes una gestión demasiado detallada de todo lo que tienes dentro. Y también tiene su sentido porque tampoco es en esa parte del mercado, tampoco esperas no tienes el nivel de exigencia de reporting que tiene una empresa que está cotizada, aunque sea en un Euronext, ¿no? Entonces, yo eso lo acepto como tal. Con lo cual, conclusión, es un elemento más de información, no va a misa. Las cuentas de SABI son orientativas, porque las cuentas de registro mercantil que se entregan son orientativas. La propia lógica del sector es lo que te va a dar, entonces, empezar a ver si lo que hay es algún sapo. Ahí, y eso enlazando con la de due diligence, en cuanto te encuentras un sapo, tiras el tiro a la basura. Porque ahí se rompe una relación de confianza de que si me la has intentado colar, pues yo creo que es que no deberíamos estar haciendo esto. Muy bien, y como última pregunta, José Sastre te dice, ¿podría ser una empresa comercial o tienen que tener producto, servicio propio? No, en absoluto. Hay empresas de distribución, hay empresas de todo tipo. De hecho, las empresas de servicios tienen mucho éxito porque no tienen ningún tipo de activos. Compras, operaciones, tienen márgenes de EBITDA más generosos. Entonces, claro, yo en principio, de hecho, en principio, el ratio de conversión, una de las dificultades que tienen los search funds es que a las compañías es difícil encontrarlas. O sea, hay una especie de gap absurdo donde las compañías les cuesta encontrar compradores y a los search funds les cuesta encontrar a esas compañías, ¿no? Entonces, los ratios de conversión son muy bajos entre los esfuerzos y las compañías que alcanzas, ¿no? Entonces, hay muchos search funds que son literalmente oportunistas. Dicen, yo, cualquier tipo de sector. Simplemente al final es que el modelo de negocio tenga sentido, ¿no? Nota, esto es aviso a navegantes, porque también me lo he encontrado, ¿no? Es esta de este fondo árabe, asiático, no sé dónde, que venga y te compre por una millonada. O sea, eso no existe, ¿eh? Eso es como el email ese de que hay una transferencia de 10 millones de euros esperándote para ti. Es spam, ¿eh? Bueno, pues eso ya ha estado fenomenal. De verdad, Javier, qué sesión más interesante. Casi además has clavado una hora. Es decir, yo siempre pienso que lo bueno es siempre dos veces bueno. Sabes que teníamos tiempo de sobra a lo mejor para extendernos hasta una hora y media, pero creo que lo has explicado fenomenal. Ha habido, como has visto, un montón de preguntas y nos ha quedado un vídeo súper chulo. Pues nos deja Luis, una oportunidad para que entonces, cuando queráis, que nos convoque y entonces nos veamos en persona en Value y podamos compartir a lo mejor, no sé, otro tema relacionado que sea de interés del grupo, ¿eh? A mí me parece muy importante generar comunidad, ¿eh? y que todos aprendamos de todos en este mundito. Mira, además tienes bueno, es que está claro, tienes un perfil muy, muy didáctico, muy cercano y precisamente es el perfil de ponente que en Value School nos gusta mucho y a la audiencia también le gusta, nos funciona fenomenal. Mira, Javier, vamos a entonces ya despedir la sesión de hoy. El vídeo estará disponible en el canal dentro de unos 10 días más o menos aproximadamente. Yo te lo pasaré también, ¿vale? Te pasaré el enlace como siempre para que lo difundas en redes sociales, lo hagas llegar. Y la idea es que, bueno, pues con esta línea de Value School Pro, dar cabida a este tipo de contenidos. Como veis, son un poco distintos, quizás más sofisticados, no voy a decir más complejos porque lo explicáis muy, muy bien, de forma muy asequible. Pero bueno, hablamos de cosas distintas, no solamente de ahorro y de inversión en valor o gestión pasiva, que son los temas fundamentales que tratamos en Value School. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y a ver si la próxima vez ya nos saludamos en Madrid como Dios manda.
Gracias a todos los que nos hemos juntado hoy aquí. Y a todos los amigos que estáis, Ana Rosa, Francisco, todos los que habéis venido a pasar esta hora con nosotros, muchísimas gracias. Que si vosotros esto no tiene ningún sentido, ya lo sabéis, sois la clave de Value School y por aquellos por los que trabajamos. Y os deseo mucha salud como siempre y un buen fin de semana, que es viernes y tenemos un fin de semana en Madrid muy soleado por delante. Pasadlo bien, nos vemos de nuevo el miércoles. Entonces, buena tarde. Adiós. Adiós.